Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de este curso programando microcontroladores AVR con lenguaje C. El día de hoy vamos a hablar de un tema que considero es muy importante y es el famoso PWM, pero no lo vamos a hacer desde la configuración del timer en modo PWM, sino que vamos a utilizar el modo comparador para nosotros mismos generar un PWM artificial. En este orden de ideas, pues entenderíamos cómo se funciona un PWM, cómo hace el microcontrolador para producir estas señales, y eso nos da un poquito un enfoque de cómo ajustarlo y acomodarlo en futuras ocasiones. Primero que todo, debemos de recordar qué es PWM. PWM refiere pues a algo que se llama modulación por ancho de pulso. Cuando nosotros tenemos una onda cuadrada, normalmente esa onda cuadrada se fija a una frecuencia. O sea, cuando nosotros venimos acá y establecemos, hay una frecuencia donde se repite. Esa frecuencia por lo general es fija, no varía. Me explico. Cuando nosotros tenemos una señal que está saliendo del microcontrolador, él lo fija y de hecho aquí me sugiere una frecuencia, como ustedes pueden apreciar aquí en pantalla, dice 77 Hz. Si yo lo miro en otro intervalo, siguen siendo 77 y nuevamente 77 y siempre serán 77 Hz. ¿Qué significa? Que esa frecuencia es fija, no varía. O idealmente pues no debería de variar. Entonces esta frecuencia me establece que en el instante donde empieza, ya voy a colocarlo aquí como en dos nodos, hay una parte que es activa de la señal y una parte que no es activa. O sea, una parte de encendido y una parte de apagado. Como lo hemos trabajado hasta la fecha, pues podemos decir que 50% de la señal está encendido y 50% de la señal va a estar apagado. Lo que nos refiere a PWM es que podemos cambiar esas proporciones. Nos puede decir que podemos tener una región menos cantidad encendido y el resto de la región apagado. Y ahí lo que estamos haciendo es modulando el ancho de pulso. Por decir algo, voy a suponer que esto está a un 20% y significa que el 80% está apagado. Entonces ahí lo que estamos haciendo es moviendo el ancho de pulso. Asimismo, podríamos, ¿por qué no?, crear una señal que tenga de pronto un ancho de pulso más prolongado y una parte muerta más baja. Entonces en este caso, pues de pronto estamos haciendo una modulación un poco diferente. Significa que está más tiempo, vamos a colocar aquí un 90% encendido y un 10% apagado. Cuando nosotros tenemos circuitos como calentadores, motores en DC, tenemos circuitos de potencia, este tipo de modulaciones lo que regula es la potencia que se está disipando. Imagine que acá le estamos dando mitad de la energía al circuito en su parte activa, mientras que aquí le estamos dando menos tiempo de energía activa. Eso lo que hace es que regule la potencia. Si fuera un calentador, con este tipo de señales calentaría más tenuemente que con este tipo de señales. De hecho, aquí calentaría muchísimo más porque le estamos dando casi siempre la cantidad de energía necesaria. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cómo podemos construir artificialmente un PWM? Para eso nosotros sabemos hasta la fecha que el timer que estamos trabajando tiene algo que se llama TCNT. Y aquí pues hace unas cuentas, es un registro donde vamos a contar. Esas cuentas van a partir desde 0 y van a llegar a un máximo de 255. Teniendo en cuenta ese criterio, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Hay dos registros asociados para poder hacer una comparación. Esa comparación la podemos hacer con un registro que es el registro OCR0A, y está el otro registro para hacer comparación que sería el registro OCR0B. Como lo que tenemos que hacer son dos cosas, mire, cuando estamos haciendo PWM nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente, es el ancho, lo que dura el encendido. A este ancho le vamos a llamar el duty, que es el ciclo de aprovechamiento. O sea, aquí tenemos un duty del 50, un duty del 20, un duty del 90. Y otra cosa que siempre tenemos que tener en consideración es la frecuencia. ¿Por qué necesitamos los dos registros? Porque uno de ellos se va a encargar de llevar el control de la frecuencia y el otro de ellos se va a encargar de llevar el control del ancho de pulso. En este orden de ideas, ustedes lo que tienen o lo que vamos a hacer nosotros es crear lo siguiente. Vamos a crear un circuito, bueno, así sea por software, que me permita setear o resetear una salida como tal. Entonces, cuando esta igualdad de acá se dé, esto es para la frecuencia,
Entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando se reinicia esto, vamos es a llevarlo a Z, vamos a ponerlo en 1. Y no solamente eso, sino que de manera paralela lo que vamos a hacer es reiniciar, punto de bifurcación, vamos a marcar aquí como un reinicio, de inicio de cuentas, pues de estas cuentas de acá, y vamos a reiniciar todos los parámetros que necesitamos y precisamente es que la señal debe de quedar en alto. Cuando estas cuentas de acá se den, estas de acá, entonces cuando esta igualdad se dé, lo que vamos a hacer es resetear la señal. ¿Listo? Y ahí sí no vamos a reiniciar. ¿Por qué? Porque pues vamos a entender el fenómeno como lo estamos planteando. Suponga que la cuenta empezó en 0. Una cuenta empezó en 0 y acá vamos a suponer que tengo 100. Esta es mi frecuencia. 100 pulsos es mi frecuencia. En ese orden de ideas, pues vamos a suponer que estoy modulando un 30% de la señal, o sea, 30. 30 es el 30% de 100. Esta cuenta empezó en 0, empezó a andar, hasta que llegó a 30. En el momento que llegó a 30, estos dos son iguales. Genera una acción aquí, esa acción de comparación, y esa acción dice pues que lo debemos de llevar a reset. No lo dibujé, pero pensemos en lo siguiente. Cuando empezó la cuenta en 0, empezamos con una señal completamente en alto. Cuando llegó a 30, lo que estamos mandando es una señal de reset, o sea que la vamos a llevar de un 1, la vamos a llevar a un 0. Y va a seguir en 0 porque esto va a seguir contando, hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, entonces mire lo que me está diciendo. Esta señal que está en 0 se empieza a mover. Cuando llegó a 100, supongamos que aquí llegó al 100, entonces lo que va a pasar aquí es que se va a llevar nuevamente alto, porque mire que aquí lo que hacemos es setear. Y no solamente eso, sino que lo que hace es básicamente reiniciar las cuentas. Entonces borra todas estas cuentas que él lleva y las va a regresar precisamente a 0. En ese orden de ideas, pues cuando vuelve y se ejecute la acción, entonces va a volver a contar. Vamos a darnos cuenta de que este señor de acá está en 0. Empezará entonces a contar. Desde acá empezará a contar 0 hasta que llegue pues a 30. Cuando llegue a 30, ya sabemos que la acción es de reset. Y va a seguir contando hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, lo va nuevamente a setear porque eso es lo que dice aquí cuando es 100 y reinicia nuevamente la cuenta. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es modulando el ancho de pulso. Y no solamente es a 30, ¿no? Si en algún momento del programa yo quiero cambiar esta modulación para que se haga cada 70, supongamos que en este nuevo ciclo lo queremos hacer cada 70, entonces él empezó aquí en 0, empezó a andar hasta que llegó al 70. Ya en el 70 se reinicia y nuevamente cuando llegue a 100 se renueva. ¿Qué podemos concluir bajo esta teoría? Que la frecuencia del PWM, que lo vamos a llamar así, frecuencia del PWM, no se mueve, siempre es la misma. Entonces esta es fija. O sea que este registro, que es este registro OCR0A, va a ser un registro que siempre va a tener una cuenta fija. Mientras que este registro sí es variable, pero hay un criterio. OCR0B siempre es menor o como mínimo igual a OCR0A. Nunca puede ser que este registro sea más grande que este, porque se supone que la modulación de ancho de pulso se está moviendo en estos márgenes de error. Lo máximo que puedo tener es modular al 100%. Significa que no puedo pasar de 100, no puedo pasar de 100. Como máximo puedo tener, digamos, el mismo valor. Y en ese orden de ideas, pues entonces vamos a empezar a construir nuestra aplicación. Para eso, pues vamos a venir nuevamente a las configuraciones y vamos a establecer precisamente pues esas señales. Venimos a nuestro código, vamos a crear de nuestro solución, vamos a crear un nuevo proyecto, lo vamos a crear como GCC ejecutable, vamos a colocar aquí PWM artificial canal, ¿listo? Y vamos a seleccionar la placa Mega, es 28PB, venimos por acá y lo que vamos a hacer es precisamente involucrar todas las directrices que necesitamos. Vamos a definir la FCPU, que es muy importante, de 16 millones. Listo. Y lo que vamos a hacer es definir también de la carpeta ABR. Vamos a incluir de la carpeta ABR, vamos a incluir las interrupciones.h. Vamos a incluir también de la carpeta útil el delay.h. Vamos a hacer esto. Posteriormente lo que vamos a hacer es, lo primero que tenemos que hacer es marcar por qué pin va a salir entonces esto. Entonces vamos a establecer el pin de salida para PWM.
Entonces yo lo voy a hacer en el DDRD, voy a colocar un 1 en el pin 6, porque lo voy a hacer por DDR6. Pero quiero que les quede claro que en este momentico eso no es obligatorio, ustedes lo pueden hacer por el pin que ustedes quieran. Posteriormente lo que vamos a hacer es colocar ese puerto, el puerto D en este caso. Tenemos que garantizar que el estado siempre empiece en 1. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos lo que estamos haciendo. Empezamos o partimos del hecho de que ese bit empieza en 1. Entonces, lo primero que hacemos es garantizar que empiece en 1. Aquí vamos a configurar el timer, vamos a configurar T0 como CTC. Y para eso, pues lo que tenemos que recordar es que tenemos que acceder a TCCR0B y vamos a colocar un 0. Vamos a colocar un 0 en el bit que es el WM, que es 02. Y vamos a copiar esta directriz, la vamos a pegarla 3 veces. Los otros dos están en el registro A. Y lo que hay que hacer es colocar el bit del medio en 1, el 01 y este en 0. Lo que estamos haciendo es colocar esta configuración que es 010, que es para modo CTC. ¿Listo? Lo que vamos a hacer posteriormente a eso es seleccionar una señal de reloj. Bueno, no antes de eso, vamos a venir a activar lo que son las interrupciones precisamente de las comparaciones. Aunque no tengamos un comportamiento en la comparación, pero sí que necesitamos habilitar las interrupciones. Entonces habilitamos las interrupciones. Tengan en cuenta que a diferencia del algoritmo pasado, yo no le he colocado un comportamiento a los pines, porque es que realmente no necesito. Necesito es que acceda a la interrupción cuando haya pasado o se haya encontrado la frecuencia o cuando se haya encontrado que ya tiene que pasar ya se acabó el duty cycle. Entonces lo que vamos a hacer para habilitarlo es el Teams K0, vamos a colocar un 1 en un bit y tienen que ser los dos porque vamos a necesitar las dos comparaciones en el OCR0A y vamos a unirlo con ese mismo pero en el B. Vamos a tener que habilitar ambas interrupciones, entonces lo vamos a hacer también con el B y ahí hemos habilitado ambas interrupciones. Vamos a habilitar las interrupciones globales para poderlo hacer. Y posteriormente vamos a colocar las cuentas TNC, TNT, TN, TNT 0, lo vamos a llevar a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia del PWM. Frecuencia PWM. ¿Cómo se calcula la frecuencia PWM? Bueno, yo por acá he dejado pues algo que les puede servir. Es el PWM artificial. Pueden decir la frecuencia deseada y él le dice cuál es la carga del registro. Recordemos que este registro PWM está asociado al registro de la carga OCR0A. Este se va a encargar este se va a encargar precisamente de la frecuencia de PWM. Y en el registro, en un registro específico, que sería el otro, digamos en el registro OCR0B, ahí lo que vamos a modificar es algo que se llama el duty. A ver si nos da, uy, se nos fue por acá, muy lejos, por acá se nos fue. Es que me toca todo con código ASCII porque mi teclado le está fallando ciertas teclas, entonces pues toca así con código ASCII. A este registro le vamos a colocar básicamente lo que es el duty cycle. ¿Listo? Recordemos que no puede ser el valor que coloque aquí. Entonces el OCR0A le vamos a cargar dependiendo de qué frecuencia queremos sacar. Hay un cálculo, lo voy a explicar rápidamente cómo se hace. Para calcular eso, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordemos de temporización de timer 1, recordemos algo que se llama los tiempos, ¿cierto? Vamos a recordar los tiempos de la siguiente forma. Recordemos que el tiempo deseado o el tiempo que una persona puede pedirle un timer 0, llamamos tiempo deseado de hecho, que en este caso sería el periodo de PWM realmente, que sería el periodo de PWM, va a ser igual a ¿quién? A el preescalador que vayamos a seleccionar, que de hecho ya quedé en cuenta que no lo he seleccionado, el tiempo de instrucción y de la carga en el registro que vayamos a trabajar. En este caso, el registro de ¿quién? El registro de A, es el que tenemos que tener en consideración. Esta va a ser nuestra incógnita, esto es lo que tenemos que averiguar. Esto lo vamos a fijar nosotros, entonces pasemos en términos de frecuencia, sería 1 sobre la frecuencia de PWM.
igual al preescalador por el tiempo de instrucción sería 1 sobre la frecuencia de entrada y de salida por pues la carga en el registro A. De ahí despejaríamos la carga en el registro A, entonces la carga del registro A va a ser igual a ¿quién? Esto de acá pasa a multiplicar, sería la frecuencia de entrada y de salida dividido entre la frecuencia de PWM por el preescalador. En este término, en este orden de ideas, vamos a calcular cuánto es esa frecuencia de PWM. Entonces, si usted me establece una frecuencia de PWM, que no sé, que sea 500 Hz, que es la que vamos a hacer, entonces el preescalador lo tomamos de 1024. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí la frecuencia de entrada y salida de 16 millones. Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros con eso es decir lo siguiente. El registro de que vamos a cargar en A sería 16 millones dividido entre la frecuencia de PWM, que sería 500 Hz, por 1024. Hacemos dicho cálculo acá, venimos acá, colocamos entonces menú 1, colocamos aquí 16 millones dividido, abro paréntesis, 500 por 1024. Y eso nos da como resultado 31.25. Entonces nos va a dar como resultado 31,25. De ahí vienen los cálculos. Repito, ya en la hoja, en esta hoja de Excel, esta hoja de Google Sheet, ya está aquí, mire, 31.25. Si yo quiero otra frecuencia, por ejemplo a 200 Hz, pues ya me hice la carga. Entonces hagamos la 500, que era lo que yo quería de comienzo, y va a ser 31.25. Tengan en cuenta las frecuencias mínimas de operación. Las frecuencias mínimas de operación van a estar limitadas, muy limitadas, acorde a lo que vayamos a utilizar. En este caso, cuando estoy hablando del modo CTC normal, pues sí tengo una frecuencia mínima acá. Pero tengan en cuenta que la formulita tenía un 2, porque se divide en dos partes, mientras que este no se divide. Este va a llevar una frecuencia, simplemente unas cuentas para saber cuánto ya pasó el periodo. Entonces lo mínimo son 61 Hz. Entonces tener eso en consideración, porque si quieren algo menos que esto, hay que hacer un pequeño artilugio que pues ya explicaré en otro video. Bueno, dicho esto, volvamos, son 31, entonces la frecuencia que teníamos que hacer por acá, volvamos al programa, es que esto tendría que tener 31. Bueno, aproximadamente 31. Y aquí es donde viene lo interesante, por lo siguiente. Como vamos a trabajar frecuencias, de 500 Hz, acá podemos incluso bajarnos un poco, mirar si de pronto esta de 500 nos arroja algo mejor. Entonces, si es de 500, mire que si trabajo un preescalador de 256, de pronto la carga es un poco más flexible. Entre más grande es este número, mejor, porque vamos a tener más flexibilidad. De hecho, lo podríamos trabajar así. De hecho, vamos a trabajarlo así, colocando aquí 125, porque es que 31 es muy poco. Colocamos 125, esta sería la carga. Ahora sí, vamos a modular a qué porcentaje de esta frecuencia. Entonces, si venimos a los cálculos que estábamos haciendo, pues entonces hay que ver el porcentaje de modulación. De hecho, entonces sería lo siguiente. Si yo tengo que el registro en A, que es la frecuencia de PWM, ya tengo esa frecuencia, son 125, entonces el duty, si usted quiere un duty, no sé, un duty no sé, al 70%, entonces usted tiene que coger este 125 y multiplicarlo por 0.7, que es el 70%. Si hacemos 125 por el 70%, lo que vamos a obtener es de resultado 87.5. Que sería 87.5 la carga que hay que hacer en el otro. Venimos acá al programa, al OC R0B, vamos a cargar 87.5, pues que puede ser 87 o puede ser 88. Bueno, ahí ya estaría montado. Lo único que me hace falta es, después de todo esto, seleccionar el preescalador. Y pues dijimos que iba a ser de 256. Ese preescalador, por acá, lo vamos a tomar precisamente de acá de este TCC R0B, que son estos 3 bits. Si es de 256, es 100. Entonces vamos a colocar así, TCC R0B. Vamos a colocar primero un 1 en el bit CS02. Voy a copiar y pegar para
por son 3 bits. Entonces vamos a copiar y pegar y vamos a colocar 1, 0, 0. Los ceros recordemos que son con lógica de puras AND. Entonces aquí vamos a colocarlo así y aquí también vamos a colocarlo así. De esta forma esto sería 1, este sería 0. Ya tendríamos configurado todo para el PWM con un ancho de pulso de 70, modificando esto. Vamos a colocar aquí el ISR, vamos a colocar la comparación, timer 0 por comparación en A. Aquí hay que hacer dos cosas. Lo primero es que si se desbordó por frecuencia, las cuentas TCNT0, hay que llevarlas a 0. Y al puerto B, ¿cierto? El puerto D, no, este puerto de acá, este puerto D, hay que volverlo a llevar a 1, hay que volverlo a setear. Entonces este lo volvemos a setear. Y también necesitamos, pues para lo que es el duty cycle, también el timer 0, por comparación en B, aquí donde dice B. Y acá lo que tenemos que hacer es pasar este señor, ¿cierto? Pasarlo pues desde 1 a 0. Este es lo único que hay que hacer aquí, es pasarlo con lógica opuesta. Y hay que pasarlo pues precisamente a 0. En este orden de ideas ya estaría más que configurado. Vamos a setear este programa aquí. Vamos a compilar. No hay ningún error. Vamos a programar. Aplicamos memorias y programar. Y vamos a ver si nos está modulando el 70%. Entonces si lo paramos acá, precisamente, ¿qué estamos viendo? No solamente por lo visual, vemos que el ancho de pulso ya no es 50-50, ya hay una modulación mucho más pequeña. Y no solamente eso, aquí ya me dice el duty cycle, me dice que está a 69.84, casi 70%. ¿Por qué no me da el 70% exacto? Bueno, primero la frecuencia no está a 500 Hz, está a una muy parecida. Y segundo, recordemos que los cálculos nos dio con un punto decimal. Entonces ahí hay pérdida de información. Es imposible que siempre nos dé un valor exacto. Siempre vamos a estar por ahí rondando con unos márgenes de error. Seguimos entonces y vemos que funciona. Si uno dice, bueno, yo quiero una modulación acá, ya no el 70 sino el 30. Entonces, ¿quién sería el 30% de modulación? Para hacer modulación al 30%, entonces siempre vamos a tomar valor ¿de quién? Valor de frecuencia por 0.3. Hacemos el cálculo por acá, tenemos acá 125 por 0.3 y me da 37.5. Entonces volvemos a cargar acá. Entonces ya sabemos que el que se encarga del duty cycle es este. Entonces le vamos a colocar el valor que me dijo que es de, por acá lo teníamos, que era de 37. Compilamos acá, se me fue, acá está. Lo programamos y ahí deberíamos de tener modulación al 30%. Venimos acá, lo ejecutamos, venimos y vamos a ver cómo aquí ya me dice que hay una modulación al 30%. O sea que está más que bien. Con esto lo que hemos producido entonces es un PWM artificial. Ya para finalizar, porque sé que el video está quedando un poco largo, podemos hacer unas macros. Numeral define, vamos a colocar aquí algo que se llame pre de preescalador. Y pues en este caso es 256. Vamos a colocarlo con punto cero. Numeral define, vamos a colocar aquí la frecuencia PWM. En este caso pues queremos 500 Hz. Vamos a colocar numeral define. Vamos a colocar aquí el OCR. El OCR A, pues que sería el de la frecuencia. LOAD, que sería la carga. Y vamos por acá, vamos a cargar ese valor, es una formulita, nosotros lo hicimos ahorita, es la frecuencia de entrada y de salida que es esta. Entonces es esta frecuencia dividido, abro paréntesis, entre la frecuencia de este que está acá, multiplicada por el preescalado. Dicho de esta forma, vamos a obtener un valor acá de carga y nos va a dar este resultado. Este resultado que está acá también lo podemos obtener, por ejemplo, en define, por acá podemos hablar de algo que llama el duty, más define el duty, y vamos a decir pues en porcentajes cuánto sería, entonces sería por ejemplo un 30%. Lo que vamos a hacer acá entonces es que el OCRB load, que sería el del duty, pues sería este duty, sería esta carga, que ya la tengo acá, multiplicado por el duty, pero dividido entre 100. Y aquí pues esto ya haría los cálculos solos, lo único que teníamos que hacer era cargar
en vez de hacer esto aquí manual, cargar el OCRLA y aquí la B, cargarla por acá. Y esto ya se los cálculo solos. Si yo compilo acá, moviendo estas macros, sería más que suficiente para modificar todo este valor. Entonces vamos aquí a generar la carga. Seguimos estando bajo mismos parámetros de funcionamiento. Vamos a colocarlo y lo que vamos a observar acá es que seguimos siendo duty del 30%. Si cambiamos ese duty del 30% por decirle, bueno, póngame un duty pongámoslo, no sé, 50, pongámoslo de 50. Entonces, compilo acá, podemos cambiar la frecuencia, cambiarla por una frecuencia de 200, pero antes de eso hay que revisar que aquí la frecuencia mínima es 245, porque cambiamos de preescalador. Entonces, aquí lo que hay que buscar una frecuencia más alta, una de 1000, una de 800. Y entonces, hacemos los cálculos para 50%. Miren que modificando estos dos valores, hemos llegado pues a cositas muy interesantes. Lo que vamos a hacer aquí es llegar, aplicar, memorias, programar. Vamos a venir por acá y lo que vamos a observar ya en el software es que deberíamos tener una frecuencia que es de 800, efectivamente, acá está 791 con ancho de pulso del 50. Les espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido algo y nos vemos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo desde Colombia.